Hola, un saludo para todos mis estudiantes. En esta ocasión, pues vamos a discutir el tema que se lleva por nombre metodología científica aplicada a la sociología. Hola, un saludo para todos mis estudiantes. En esta ocasión, pues vamos a discutir el tema que se lleva por nombre metodología científica aplicada a la sociología. Hola, un saludo para todos mis estudiantes. Para hablar de este tema, hay que entender qué es la metodología de la investigación. Se puede denominar metodología de investigación a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación a los fines de conseguir un resultado teóricamente válido. Es decir, que eso en sí consiste todo lo que es la metodología de la investigación, toda la serie de métodos y técnicas que tengan rigor científico que se pueden aplicar sistemáticamente para explicar ya sea la realidad social, la realidad natural o la realidad inorgánica, como se verá más adelante. Aparte de eso, también hay que mencionar que por lo tanto la metodología actúa como soporte conceptual que puede gobernar la forma como se va a aplicar los procedimientos de investigación en una exploración de eso. También hay que mencionar que por lo terminada, esa palabra etimológicamente se origina en el griego, que tiene dos raíces etimológicas, una que es métodos eh, del griego, y el sufijo logia, que deriva del logos y se puede traducir como ciencia o estudio o tratado. En tal sentido, también se le puede definir como la ciencia del método. Eso también se puede entender como metodología. En otras definiciones también se le denomina como el camino a seguir. Entonces, el método es el camino a seguir para explicarme cualquier punto, cualquier problema para explicarme la realidad. Como ya dije, puede ser la realidad social, puede ser la realidad natural de la naturaleza orgánica o inorgánica, en fin. También hay que mencionar que se puede definir a la metodología como la parte del proceso de investigación o método científico que sigue a la propedéutica, que es otra derivación, ¿no? Eso de la propedéutica se puede entender como el estudio previo de los fundamentos o prolegómenos de los que luego se enseñará con mayor extensión y profundidad a manera de introducción a una disciplina. Entonces, esto de la propedéutica es, digámoslo así, el estudio de la fundamentación previa a establecer un ordenamiento conceptual sistemático, riguroso, científico sobre una teoría que se plantea y que me va a explicar a mí la realidad social o la realidad inorgánica o orgánica. También podemos mencionar que la metodología de investigación aporta los conocimientos teóricos y prácticos necesarios que son imprescindibles y básicos dentro de una materia que necesita el estudiante para llegar a entenderla durante su estudio profundo y ejercerla después, y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador van a facilitar el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que potencialmente también solucionarán los problemas planteados. Es además aplicación coherente de un método conjunto de métodos utilizados en la investigación científica. También se puede decir que lo que principalmente hace la metodología es estudiar los métodos para luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación de tráfico. También se trabajo. Método pueden ser las formas de realizar una investigación de manera fácil, es el procedimiento que siguen las ciencias. Entiéndase eso, que metodología será una herramienta de análisis lógicos de los métodos de investigación.
No se debe de confundir entonces que método es lo mismo que metodología. Métodos serán las formas de realizar una investigación, ya sea si utilizo el método cuantitativo, el cualitativo, el inductivo, el deductivo, el sociocrítico, el dialecto, eso es el método. Y la metodología de investigación serán las herramientas de análisis lógicos que yo tendré para explicarme una determinada situación concreta utilizando un método. Entonces, también se puede definir, según la Real Academia Española, como la metodología, como aquello que es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Entonces, una vez explicado brevemente qué puede entenderse como metodología, qué puede entenderse como método o cómo se define una y otro, también se puede hablar de lo que es la tipología de las ciencias sociales. Entonces, debemos establecer que la tipología más eficiente y la que ha logrado un consenso más extendido en la comunidad científica es la que clasifica las ciencias considerando cuatro conceptos ordenadores. El primero de ellos es la naturaleza del objeto. ¿De qué objeto es, a qué objeto estoy tratando? ¿Qué naturaleza tiene ese objeto? ¿Tiene una naturaleza fáctica? ¿Tiene una naturaleza formal? El método de comprobación de proposiciones, es decir, es una proposición lógica, objetiva, subjetiva, el criterio de verdad, el carácter de los enunciados y bueno, el que más ha popularizado esa versión de esos cuatro conceptos ordenadores es el epistemólogo Mario Bunge. Ahora veamos más específicamente entonces en qué consisten estos cuatro conceptos ordenadores para hacer la tipología de las ciencias sociales. Si se fijan, ahí tenemos un cuadro donde aparecen ya más explicados lo que son los conceptos ordenadores. Tenemos por una parte lo que es la naturaleza del objeto de estudio. ¿Cómo es esa naturaleza del objeto de estudio? Ya decía yo, esa naturaleza del objeto de estudio pueden ser objetos formales, es decir, objetos formales que solo están como abstracción en mi mente y no tienen una realidad objetiva fuera de mi mente. Y esos objetos formales son los que retoman las ciencias formales. Luego están los objetos fácticos, que también son naturaleza de estudio como un concepto ordenador. Esos objetos fácticos o factuales entendamos que son los que utilizan las ciencias humanísticas o las ciencias fácticas. Ahí vamos a encontrar todos aquellos objetos que sí tienen una realidad objetiva. Es decir, esos objetos de estudio de la ciencia fáctica nosotros los podemos ver, los podemos tocar, los podemos estudiar, en fin, son objetos que tienen una independencia objetiva a mi propia mente. Luego después tenemos el método de comprobación. Ese método de comprobación, si estamos hablando de ciencias formales, vamos a hablar de que es por demostración. Es decir, lo que hacen las ciencias lógica y matemáticas, las ciencias exactas, es demostrar teoremas, demostrar enunciados, demostrar axiomas, es decir, todo ya está establecido, es una demostración lógica y no admite error. Mientras que el método de comprobación que utilizan las ciencias fácticas vamos a entender que es por verificación, es decir, a través de nuestro estudio, a través de nuestro análisis, a través del método tomado en cuenta para explicarme a mí algún determinado fenómeno, voy a verificar que eso que yo he asegurado en mis hipótesis tiene una verdad objetiva. El criterio de verdad, bueno, cuando hablamos del criterio de verdad en las ciencias formales, del que estoy hablando siempre de la matemática o la lógica, tendremos que decir que ese criterio de verdad es una correspondencia lógica. Es decir, lógicamente a mí el conocimiento me dice que eso es exacto y es una verdad universal y no admite refutación y no admite tampoco ningún tipo de error. El criterio de verdad que utilizan las ciencias fácticas, en cambio, habla de una correspondencia objetiva. Es decir, que esos conceptos que yo me he formulado sobre un determinado fenómeno deben de corresponderse objetivamente con la realidad. Se corresponden en el sentido de que yo demuestro a través de toda la teoría, a través de todo el proceso que llevo a cabo para establecer
Lo que es la sistematización de datos es como yo voy a verificar que ese criterio de verdad es cierto y no es falso. Entonces, en las ciencias fácticas, ese criterio de verdad es por correspondencia objetiva. Hay que objetivizarlo. Mientras que en las ciencias formales, ese criterio de verdad es lógico, es decir, no va a admitir ningún tipo de contradicción o error. Después, hablando del enunciado de carácter, del carácter de los enunciados, vamos a entender que las ciencias formales hablan que tienen un lógicamente necesario y verificable. Es decir, es lógicamente necesario porque, como se menciona, está dentro de mí, está dentro de un plano de abstracciones mentales y por lo tanto se corresponde ese plano de abstracciones, de categorías, me corresponde necesariamente y verificablemente cuando yo lo demuestro. Mientras que tanto, el carácter de los enunciados de las ciencias fácticas solamente es lógicamente necesario. Es decir, puede ser de que lógicamente tiene correspondencia a esos enunciados, esa teoría, pero no puede ser verificable. Es decir, verificable en el sentido de que tenga toda la información necesaria para decir que eso es verificable o para establecer que esos conceptos ordenadores que yo tengo corresponden también en un plano lógico, sino que solo voy a decir que son lógicamente necesarios. Puede ser una teoría válida únicamente para un momento determinado y que posteriormente puede ser transformado. Entonces, entiéndase que la diferencia de esos cuatro conceptos ordenadores que tenemos difiere dependiendo de qué ciencia estamos hablando, ¿no? Si es formal o si es una ciencia fáctica, y pues ahí he explicado brevemente en qué consiste la diferencia de esos cuatro criterios ordenadores aplicándolos a ambas, a ciencias formales o ciencias fácticas. Entonces, considerando esos conceptos ordenadores mencionados, las ciencias pueden clasificarse de manera unívoca y excluyente, tanto en ciencias formales y en ciencias factuales. Esas son las dos grandes divisiones que se pueden establecer de las ciencias, dependiendo cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, que las ciencias formales corresponden precisamente a la matemática pura y a la lógica formal. Se tipifican como ciencias formales porque sus objetos de estudio son las construcciones ideales de la mente humana, formas puras del pensamiento sin referencia inmediata a la realidad física. Lo que yo decía, esos conceptos, esas abstracciones únicamente tienen significado dentro de mi propia referencia mental, pero en la realidad física eso no existe. Es decir, nunca lo vamos a encontrar con un número natural, con un número infinito, nunca lo vamos a ver materializados. Únicamente en nuestra mente es que eso tiene sentido. Entonces entendámoslo, las ciencias fácticas y las ciencias formales, perdón, de la matemática y la lógica, construyen abstracciones que únicamente tienen correspondencia dentro de la propia mente humana, pero no tienen correspondencia objetiva en el exterior, es decir, fuera de mi propia realidad. Aparte también son esas ciencias formales, esas que trabajan con símbolos creados por ellas mismas, no explícitamente sobre hechos y objetivos, aunque sí son racionales y sistemáticos. Estas ciencias nos informan acerca de la realidad objetiva. Sus mayores representantes, como ya decía, son la lógica y la matemática. Y pues, por último, se puede establecer una línea de tiempo de cómo ha evolucionado lo que son estas ciencias a lo largo del tiempo. Tenemos que esas ciencias utilizan lo que es el método deductivo, es decir, van a verificar y van a hacer una explicación verificable. Eso que yo me construyo a través de la matemática, de la lógica, es fácilmente demostrable y es verificable. Como ya decía, no admite un criterio de error o de duda. Ese método, del método deductivo, que establece relaciones entre signos y símbolos, usa variables lógicas y su coherencia tiene por base el sistema de las leyes de la lógica formal, y por esa razón es que se tiene completa garantía acerca de sus demostraciones.
Entonces ahí tenemos una historia breve de lo que han sido las ciencias formales. Tenemos, por ejemplo, que para el año 20.000 antes de la era cristiana, hasta el siglo VI, y siempre siguiendo antes de la era cristiana, ya se había generado toda una serie de abstracciones de números y de estructuras. Luego, después, en el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo XVI después de la era cristiana, ya se habían hecho una serie de demostraciones de teoremas. Luego, del siglo XVI al siglo XX, es que se construyó un lenguaje de las ciencias empíricas y ya por último, en el siglo XX y siglo XXI, encontramos toda la teoría matemática y lógica sobre los formalismos. Y entonces, esa es la pequeña, eh, digamos, evolución histórica que han tenido las ciencias formales dentro de la historia de la humanidad. Entonces, por aquí dejaremos la primera parte de esta clase. Gracias por su atención prestada.